Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre espero que se encuentren de maravilla y listos para otro chisme jugoso que, créanme, está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que personalmente me tiene en ascuas. Y sí, ya lo saben por el título, hoy vamos a hablar de Ande. Sí, señores y señoras, nuestra querida Ande Ercel, esa actriz que nos roba el aliento con su talento y belleza, y que para muchos es sinónimo de drama y romance. Bueno, parece que la vida real no se queda atrás. Y es que el título lo dice todo, Ande se arrepiente. ¿De qué? Pues de algo que nos tiene a todos con el corazón en un puño, llamó a Kerem tras vivir con Gamze. ¡Boom! ¿Lo ven? Drama, drama, drama. Así que prepárense para desglosar este escándalo porque les voy a contar absolutamente todo, que sabemos, que especulamos, y por supuesto, mis propias opiniones sobre este embrollo amoroso. Y como siempre les pido que se queden hasta el final, porque tengo algunas sorpresas y detalles que estoy segura que les encantarán. Antes de empezar, como siempre, les quiero recordar que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, porque créanme, el chisme no para. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí. Comenzamos. Bueno, para ponerlos en contexto y para aquellos que quizás no estén tan al día con el chisme, recordemos un poco la historia, una historia que nos hizo soñar y que a día de hoy, sigue siendo tema de conversación. Hablamos de Ande Ercel, conocida por su papel de Eda YLDZ en la icónica serie turca Love is in the Air, y de Kerem Bürsin, su coprotagonista y por un tiempo, su novio en la vida real, Serkan Bolat, en la ficción. Juntos formaron una pareja que trascendió las pantallas, que enamoró a millones de personas alrededor del mundo. Su historia de amor, tanto en la serie como en la vida real, fue un auténtico cuento de hadas. Los fans se volcaron en ellos, crearon shippers incansables y cada fotografía, cada vídeo, cada declaración era analizada al milímetro. Amor, viajes, momentos inolvidables, desde románticas escapadas a las playas paradisíacas de las Maldivas hasta cenas elegantes en exclusivos restaurantes, cada detalle era una prueba de su amor. Compartieron momentos íntimos y públicos, demostrando una conexión profunda y un cariño genuino que traspasaba la pantalla. Parecía el cuento de hadas perfecto, de esos que duran para siempre, de esos que marcan un antes y un después. Pero como en toda buena historia, la felicidad no dura para siempre, y después de un tiempo, como un rayo inesperado, llegó la noticia que rompió los corazones de sus seguidores, anunciaron su separación. El fin de su relación fue un shock para muchos fans, un terremoto que sacudió los cimientos de la ilusión que habían construido alrededor de ellos. La noticia se propagó como la pólvora por redes sociales, foros de discusión y medios de comunicación, alimentando la incredulidad y la tristeza. Por supuesto, el mundo del espectáculo se llenó de rumores y especulaciones, como es habitual en estos casos. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Desacuerdos irreconciliables? Las respuestas, como siempre, son difíciles de encontrar, ya que las celebridades, en su derecho a la privacidad, suelen ser herméticas con estos temas. Sin embargo, el chisme, ese eterno motor de la curiosidad humana, se encargó de alimentar nuestra avidez por saber, de mantener viva la llama de la especulación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y teorías conspirativas. Algunos acusaban a terceros, otros hablaban de diferencias irreconciliables en sus personalidades o estilos de vida. Se barajaron posibles causas, agendas apretadas, presiones mediáticas, el desgaste natural de cualquier relación. La realidad, como siempre, es mucho más compleja y probablemente reside en una combinación de factores que solo ellos conocen. Después de la ruptura, cada uno, en su propio camino, tuvo que recomponerse y rehacer su vida. Kerem, por su parte, ha estado centrado en su carrera profesional, aceptando nuevos proyectos, viajando por el mundo y manteniendo un perfil algo más discreto en cuanto a su vida personal. Se ha dedicado a consolidar su trayectoria como actor, buscando nuevos desafíos y expandiendo sus horizontes. Por lo que sabemos, no ha tenido ninguna relación pública oficial desde su separación con Ande. Se le ha relacionado con otras mujeres, pero nada que haya trascendido como una relación formal. Ande, por otro lado, también ha seguido adelante enfrentando la vida con la entereza y la elegancia que la caracterizan. Ha continuado con su carrera actoral,
protagonizando nuevos proyectos que han demostrado su versatilidad y talento. Ha sido imagen de importantes marcas y ha aprovechado su influencia para causas sociales, mostrando su compromiso con el mundo que la rodea. Y por supuesto, después de un tiempo prudencial, comenzó a rehacer su vida sentimental. Y aquí es donde entra en juego el nombre de Hakan Sabank, un conocido y exitoso empresario turco, perteneciente a una de las familias más influyentes de Turquía. La relación entre Hande y Hakan fue seguida de cerca por los medios y los fans. Se les vio juntos en diversas ocasiones, compartiendo momentos románticos, viajes y celebraciones. Parecía que Hande había encontrado de nuevo el amor y la estabilidad. Sin embargo, la vida, como hemos visto, es impredecible, y las cosas no siempre son lo que parecen. Y aquí es donde la historia se complica y entra en juego un personaje clave, Gamze Erçel, la hermana de Hande. Gamze, además de ser su hermana de sangre, es su mejor amiga, su confidente, su apoyo incondicional. Han pasado por mucho juntas desde la infancia hasta la adultez, y la relación entre ellas es de gran importancia. Han compartido alegrías y tristezas, celebraciones y desafíos, y han forjado un vínculo inquebrantable. Gamze, por supuesto, conoce a Hande mejor que nadie y por lo tanto, su opinión sobre las relaciones de su hermana, como la de cualquier persona cercana, tiene un gran peso. Gamze ha estado presente en momentos cruciales de la vida de Hande, brindándole apoyo y consejo, y su opinión siempre ha sido valorada por la actriz. Ahora, la gran pregunta que nos tiene a todos en vilo: ¿qué pasó entre Hande y Kerem que la llevó a arrepentirse y a llamar a Kerem después de haber vivido con Hakan y, según se especula, de vivir con su hermana Gamze? ¿Qué detonó esa llamada? ¿Qué la impulsó a contactar de nuevo con su exnovio? Pues las fuentes, como siempre, son un poco ambiguas y la información que tenemos es más bien especulativa. No hay una confirmación oficial, ni declaraciones directas de los involucrados. Todo se basa en rumores, filtraciones y análisis de expertos y fans que intentan descifrar la verdad. Pero basándonos en lo que se rumorea y en la información que ha salido a la luz, podemos inferir algunas cosas, podemos elaborar algunas hipótesis. Una de las hipótesis más comentadas y que ha ganado fuerza en las redes sociales es que Hande, al mudarse con Hakan, se dio cuenta de que la relación no era lo que esperaba, que no cumplía sus expectativas. Que tal vez echaba de menos la conexión especial, la química, la complicidad que tenía con Kerem. Que quizás se sintió un poco desilusionada. Esta teoría sugiere que la relación con Hakan, a pesar de ser aparentemente idílica, no lograba llenar el vacío que había dejado Kerem en su corazón. Que la chispa que existía entre ellos, el fuego de la pasión y el amor, no se encontraba en esta nueva relación. Que quizás Hande se dio cuenta de que la conexión que compartía con Kerem era única y difícil de encontrar. Otra posibilidad que se complementa con la anterior, es que Hande haya sentido que la relación con Hakan no era tan seria como ella esperaba, o que las prioridades de ambos eran diferentes. Que tal vez Hande esperaba algo más, un proyecto de vida en común, un compromiso a largo plazo, y al no encontrarlo, comenzó a reflexionar sobre su pasado, sobre lo que había perdido, y sobre lo que tal vez nunca podría recuperar. Esta hipótesis sugiere que Hande buscaba algo más que una simple relación romántica. Buscaba un compañero de vida, alguien con quien compartir sueños y proyectos. Y al no encontrar esa sintonía con Hakan, se vio obligada a reconsiderar sus opciones. También es posible que la opinión de Gamze haya jugado un papel importante en esta situación. Como dije antes, Gamze es un pilar fundamental en la vida de Hande, su confidente y su mejor amiga. ¿Qué opinaba Gamze sobre Hakan? ¿Apoyaba la relación de su hermana? ¿O por el contrario, sentía que Hande estaba cometiendo un error? No lo sabemos con certeza, pero es evidente que la opinión de Gamze, como la de cualquier persona cercana, tiene un gran impacto en las decisiones que tomamos, especialmente en asuntos tan delicados como el amor. La cercanía de Gamze y la convivencia entre ambas podría haber expuesto a Hande a una perspectiva diferente sobre su relación con Hakan. Gamze, con su conocimiento íntimo de Hande, podría haberle ayudado a analizar sus sentimientos, a sopesar pros y contras, a tomar la mejor decisión para su felicidad. Quizás Gamze, al observar la dinámica entre Hande y Hakan, notó ciertas señales de alerta, ciertos matices que indicaban que la relación no era la adecuada para su hermana. ¿Pero por qué llamar a Kerem? ¿Qué buscaba Hande? ¿Una reconciliación? ¿Una conversación? ¿Un simple hola? Las intenciones de Hande son un misterio, y es probable que nunca sepamos la verdad absoluta.
Pero al llamar a Kerem, Ande abrió la puerta a la especulación y por supuesto, al chisme. La llamada podría interpretarse de muchas maneras, dependiendo de la perspectiva. Hay de los deseos de cada uno. Podría ser un intento de cerrar heridas, de hablar sobre el pasado, de expresar arrepentimiento o de pedir perdón. Podría ser un simple acto de nostalgia, de recordar tiempos mejores, de evocar la felicidad que compartieron en el pasado. O tal vez un intento desesperado de recuperar algo que se perdió, de volver a conectar con alguien que fue muy importante en su vida. Las posibles motivaciones son múltiples y complejas. Podría haber sido un impulso del momento, una necesidad de comunicarse con alguien que significó tanto. Podría haber sido una reflexión profunda sobre su vida, sobre sus relaciones y sobre sus prioridades. O podría haber sido una combinación de todos estos factores. ¿Pero qué pasó después de la llamada? ¿Cómo reaccionó Kerem? ¿Hubo algún encuentro? ¿Volvieron a hablar? La información es escasa, y los detalles son pocos. Los medios de comunicación y las redes sociales han intentado obtener información, pero hasta el momento, no se ha revelado nada concreto. Lo que sí sabemos es que la llamada de Ande generó un revuelo mediático, y despertó la curiosidad de miles de fans que aún sueñan con una reconciliación entre la pareja, con un final feliz para su historia de amor. Los fans, con su ferviente deseo de verlos juntos de nuevo, han analizado cada gesto, cada publicación, cada comentario en redes sociales, buscando pistas, señales que confirmen sus esperanzas. Han creado hashtags, han organizado campañas en redes sociales y han expresado su apoyo incondicional a la pareja. El poder de los fans es innegable y su entusiasmo puede influir en la percepción pública y en el rumbo de la historia. Ahora vamos a hablar un poco de lo que yo pienso, como su amiga y confidente virtual. Como fan de Ande y Kerem y como espectadora apasionada de sus carreras y de sus vidas, este tema me tiene muy intrigada, como a todos ustedes, estoy segura. Me gusta mucho el chisme y me encanta analizar estas situaciones. Creo que es natural que las personas se arrepientan de ciertas decisiones, y que en ocasiones, busquen volver al pasado. La vida es así, llena de altibajos, de errores y aciertos, de decisiones correctas e incorrectas. Nadie es perfecto y todos cometemos errores. No sé si Ande se arrepiente de haber terminado su relación con Kerem. No sé si la llamada fue un acto impulsivo o una decisión meditada. No puedo saberlo porque no soy ella. Pero sí creo que es importante respetar sus sentimientos y no juzgar sus decisiones. Todos tenemos derecho a equivocarnos, a cambiar de opinión y a buscar la felicidad, aunque a veces ese camino sea complicado. También creo que es importante recordar que la vida privada de las celebridades es privada. Y que aunque nos guste saberlo todo, no siempre tenemos acceso a la verdad completa. Debemos ser cautelosos con los rumores y las especulaciones, y recordar que detrás de cada noticia, hay una persona con sentimientos, con emociones, y con una historia que contar. En resumen, la situación es la siguiente: Ande, después de haber terminado su relación con Kerem, después de haber vivido con Hakan y después de haber, según se rumorea, convivido con su hermana Gamze, contactó a Kerem. Las razones son inciertas y las especulaciones son muchas. Pero lo que sí sabemos es que el chisme no ha hecho más que comenzar, y que esta historia aún tiene muchos capítulos por escribir. Así que, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se reconciliarán Ande y Kerem? ¿Seguirán sus vidas por separado? ¿Encontrarán ambos la felicidad? ¿O se mantendrán distanciados por siempre? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros los fans seguiremos soñando y especulando, esperando ansiosamente el próximo capítulo de esta apasionante historia. Seguiremos analizando cada pista, cada indicio, cada gesto, con la esperanza de descubrir la verdad y de presenciar un final feliz. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver? ¿Qué piensan sobre la llamada? ¿Creen que la opinión de Gamze fue importante? Déjenme sus comentarios porque me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Soy todo oídos. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de todo el chisme. Y por supuesto suscríbanse al canal, para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada.
Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos. Chao, chao.